Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es un episodio más de Libertad Bajo Palabra. Tenemos el gusto que ahora nos acompaña en el primer bloque Patricia Chirinos, una conocida comunicadora y política. Bienvenida, Pati. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Percy. Me encanta el nombre de tu programa, Libertad Bajo Palabra. Creo que das en el clavo para esta época. Y un saludo y cariños muy grande para toda la audiencia que tienes. Y por supuesto, si hay gente del Callao que nos esté mirando, pues decirles que ya en pocos días vamos a celebrar nuestro aniversario. Así que espero pues por lo menos que nos tomemos una pilsen Callao bien heladita, a nuestro estilo. ¿Qué tal? Claro, muy bien, Pati. Bueno, vamos a empezar por el tema de tu filiación, ¿no? Porque indudablemente tienes un peso propio, político, existencial, pero vienes de una tradición de abogados y políticos bastante renombrados, ¿no? Inclusive pueden remontarse hasta el siglo XIX, que sería el antecesor distante de Toribio Pacheco, si no me equivoco. Estamos hablando que tu padre fue Enrique Chirino Soto. ¿Qué remembranzas o qué importancia, qué impulso te dio el tener esta afiliación, Pati? Bueno, toda la vida he admirado a mi padre y su trabajo. En realidad mi padre, como tú dices, ha marcado toda mi vida por completo. Yo no crecí dentro de un matrimonio común. Yo soy una hija extramatrimonial de mi padre. Soy la única characata, chalaca, chirinos y chimpún callao, yo digo siempre. Soy la hija menor de mi padre, soy la hija séptima. Sin embargo, mi padre siempre cumplió conmigo en todo nivel, en todo sentido, ¿no? Él, bueno, por la parte económica, vio por mis estudios hasta terminar la universidad. También fue un padre muy cariñoso y muy atento, ¿no? Algunas veces mi mamá se casó, entonces teníamos que vivir fuera de Lima, ¿no? Fuera del Callao. Y incluso a las provincias donde yo viví me iba a visitar mi papá. Eh, Fue un padre bastante cariñoso y siempre presente, a pesar que le agarraba épocas que era diputado, era senador, siempre me escribía cartas, siempre me escribía poemas, me declamaba poemas. Recuerdo que siempre me iba a visitar a la casa y me llevaba un vestido de una tienda lindísima en esa época que se llamaba Pepe Grillo, la tienda, y me llevaba unos mazapanes arequipeños de la Ibérica, ¿no? Que yo devoraba sin cesar. Entonces, mi padre ha marcado mi vida Bien, completamente, y aparte ¿no? de ello, tu padre también fue un periodista bien conocido, ejerció durante muchos años este ejercicio. Quizás también eso te impulsó a seguir la carrera de comunicaciones, o cómo es que te vinculas tú con las comunicaciones. Sí, fue de esa manera, de todas maneras, porque para mí mi papá pues era mi ídolo, ¿no? En esa época los políticos no eran vistos como ahora, que uno quiere pues voltear la cara cuando los ve en la calle. No, yo me acuerdo que caminaba con mi papá por Larco y a mi papá le hacían reverencia a la gente en la calle y siempre decían el hombre más inteligente del Perú. Entonces todo eso me marcó. Y sí, por él fue que estudié periodismo, ¿no? Por todo, yo leía, me acuerdo, sus artículos del Comercio, ¿no? Pero claro, salvando las distancias, ¿no? Mi padre era un gran intelectual y yo más que nada soy una mujer de trabajo de campo. O sea, al final también hice periodismo, hice política, me imagino que por él, porque lo que está en mi sangre, eh, pero, pero cada uno en su estilo, ¿no? Cada uno en su estilo. Mi papá, un Claro. hombre de parlamento, que le gustaba mucho el arte del parlamento, y a mí en realidad no me gusta para nada el Congreso, ni me gustaría postular, la verdad te digo, por lo menos en esta etapa de mi vida, todavía tengo mucha energía como para caminar las calles y resolver los problemas en la calle. Yo soy más ejecutiva Prefieres la que cuestión ejecutiva, parlamentaria. dices. ¿Cómo? Ya, muy bien. Entonces pasamos a hablar de ese término. Entonces, tú te vinculas a la política, ¿en qué época? Porque imagino que antes de Chimpún Callao has tenido una actividad, no sé, en qué partidos. A ver, coméntanos cómo es que se da tu iniciativa de entrometerte en política, por favor.
Sí, mira, lo que pasa es que a mi mamá le gustan los políticos, pues primero estuvo con mi papá y después se casa con Rogelio Cánchez, que él fue el primer gobernador regional. En esa época se decía presidente regional, ¿no? Fue el primer presidente regional del Callao. Mi mamá fue fundadora del partido Perú Posible, trabajó con Toledo muchos años en la campaña. Y después Rogelio gana las elecciones como gobernador regional en el Callao, ¿no? Gracias a que todos siempre hemos vivido en el Callao, yo soy chalaca de nacimiento, y él me pidió ayuda porque yo era comunicadora, pero estaba en un breve receso porque estaba criando a mis hijos que estaban chicos, me había recién casado, ¿no? Ya bueno, después me divorcié. Y, y bueno, entonces él me pide ayuda para la parte de comunicaciones, lo empiezo a guiar y justo a la par, en el tiempo empieza la campaña. Entonces, cuando entré a la campaña me sentí en mi salsa total. O sea, sentí que eso era lo mío y sobre todo que se parecía mucho al trabajo que yo había hecho en periodismo durante los últimos años, que era ser reportero de calle. Era tener todo el tiempo contacto con la población, hablar directamente con los vecinos. Lo vi muy parecido a ese trabajo. Y otra cosa, que no tenía que estar encerrada en una oficina, que es algo que no me gusta mucho, sino que tenía que estar caminando las calles y conversando con la gente. Y me atrapó desde el primer momento. Entonces, hice un trabajo con las bases de Mar Callao. Él tenía un movimiento que se llamaba Movimiento Amplio Regional Mar Callao. Él era fundador de ese movimiento, mi padrastro, y las bases deciden ponerme a mí como regidora número 1. Y entré en ese momento, Rogelio ya no ganó la reelección, ¿no? Entré como regidora provincial del Callao en la época de Félix Moreno. Se hizo un buen trabajo, Claro. tanto así que decido continuar y yo quería ser alcaldesa desde ese momento, de La Perla. ¿Por qué La Perla? Porque La Perla era mi barrio. Yo había crecido en La Perla, en la urbanización Benjamín Doy. Entonces, quería ejercer un liderazgo allí, ¿no? Y intenté hacer mi propio movimiento, que se llamaba La Perla Segura, pero no logré, pues, porque al final era un montón de inversión, estaba yo sola caminando, y como logré obtener un buen puntaje en las encuestas, llegué al 20% en encuestas, es ahí que me llama Chimpún Callao y me invita a bajar mi candidatura y a presentarme como consejera regional del Callao. Y en ese momento lo acepté y Aquellas gané épocas. consejera regional ¿Sí? del Callao. Ese es el año 2014 más o menos, ¿no? No, ese es el 2011, yo entro de consejera, del 2011 al 2014. Y ahí de verdad que no me arrepiento porque a pesar que no era el cargo de alcaldesa, pude hacer muchísimas cosas en el distrito de La Perla, cosas que hasta el día de hoy la gente se acuerda. Como por ejemplo, pude hacer un comedor popular para 400 personas, se entregaban todos los días las raciones gratuitas. 400 raciones gratuitas para Mira, ya adultos que mayores. estamos hablando de la Perla y del Callao, ¿no? Bueno, para los Sí, que no conocen, te digo, para los que no conocen, la Perla es la parte del Callao que está más próxima a Lima, ¿no? Es prácticamente la entrada al Callao, ¿no? Pega por la o Avenida La colinda Marina, con San Miguel. sí, por la Avenida La Marina, Ahora, en los hay últimos varias años, entradas. sí, ¿Cómo? te comento, en los últimos años el Callao, digamos, ha explosionado respecto de casos bien controvertidos, ¿no? El caso de los cuellos blancos del puerto, el caso de las participaciones que ha tenido de Brecht por acá, por allá. Bueno, que prácticamente ha cubierto toda la extensión del país, pero que reventó a partir del Callao. Y ni hablar de todo lo que se dice del Callao, que siempre se dice es un lugar peligroso, o que esto y el otro, aspectos, digamos, que son negativos, pero tiene también, como el resto de la sociedad peruana, sus cosas buenas, ¿no? No sería un infierno. Pero, ¿cómo es que Por se ha supuesto. concentrado tanto, tú que tienes esta experiencia en el Callao, este fenómeno, digamos, delincuencial, de corrupción, etcétera, ¿no? ¿Qué Sí, mira, impresión yo tienes siempre, sobre ese tema, Pati? Por favor. sí, siempre lo he dicho y lo he denunciado en muchas oportunidades en entrevistas en televisión y cuando me preguntan los periodistas como tú. Y soy totalmente franca, a pesar que me dicen que no debería decirlo. Pero el real problema del Callao
es el narcotráfico. Y el narcotráfico viene por el puerto y viene por el aeropuerto. Pero el problema más concentrado es en el puerto. ¿Por qué? Porque por ahí entra y sale la droga. Entonces, no hay ninguna seguridad, no hay nadie del gobierno central que esté dentro del puerto grabando, observando, filmando. No, eso prácticamente está libre. Y todos en el Callao sabemos lo que ocurre. Y todos en el Perú sabemos lo que ocurre. Pero nadie hace nada. ¿Por qué hay problemas con lo del narcotráfico? Porque obviamente hay un montón de dinero y la gente se mata, y por eso es que hay sicariato en el Callao, por eso es que las bandas organizadas están en el Callao, porque tienen poder económico, pues. Entonces, hasta que no entre ahí el gobierno central a tallar o no metan a la Marina. Por supuesto que sí, ya, coincidimos en ese punto. Sí, totalmente. ¿Y qué totalmente. alternativas tú ves que se pueden trabajar para cambiar ese estado situacional? Mira, para empezar, yo ¿Qué se creo... podría hacer para variar, digamos, este escenario tan caótico? Siempre lo propuse desde que era alcaldesa. Sí, Si yo llegara a hablar o tuviera oportunidad de conversar con el presidente, le diría, ok, tienes todo el país en total inseguridad. Hay delincuencia por todos lados, pero siempre en las noticias, ¿qué es lo que sale lo peor? El Callao. El Callao eso es la cuna de la delincuencia, ahí viven los narcotraficantes, viven los jefes de bandas. Siempre que pasa algo en otro distrito de Lima, el resto del Perú, al final hay uno del Callao. Entonces, ¿qué haría yo si fuera presidente? Haría un proyecto piloto de seguridad en el Callao. Y que esto, o sea, demostrando que se puede hacer un buen trabajo allí, que ya se expanda para el resto del país. Es decir, lo declararía en estado de emergencia totalmente, ¿no? Como ya estuvo la vez pasada, ¿no? Bajó bastante. Estuvo. Y los periodistas decían, no, pero no ha reducido nada, es por las puras, no sé cuánto. Mentira. Redujimos un 45% en todos los meses que estuvimos. ¿Que se va a acabar con el problema? En ningún sitio se va a acabar con el problema, pero por lo menos reducirlo. Y yo creo que dándole toda la atención y concentrándola en el puerto, que es de donde se difumina el problema para el resto del país, sí se va a poder hacer un cambio. De verdad. ¿Por qué es eso o despenalizar el tráfico de drogas? Porque ya el nivel tanto del consumo como de la demanda es inmenso, ¿no? Es decir, así nomás no se puede contener. Me gusta que hablas con claridad y es un tema bien real. Todavía no estamos tan avanzados mentalmente como otros que dicen hay que cerrarlo plenamente, ¿no? Sigue, Pati, sigue, por favor, no te escuché. No, te digo que todavía nuestra forma de pensar no es tan moderna como para llegar a la despenalización de la droga. O sea, acá tendrían que pasar, pues, no sé, 3 décadas para eso, porque la gente todavía está muy, muy a la antigua, ¿no? Y se puede ver en... Bueno, además que también está la presión internacional de los Estados Unidos, de la DEA, que no le favorece tener este tipo de intercambio más libre, ¿no? Porque también ahí todo el mundo hace su negocio. Sino que, como tú dices, es un tema tan complicado que no solamente mueve millones de dólares, sino que siempre está uno en riesgo de muerte si se opone firmemente a esto, ¿no? Eso, es terrible. Pues, se ha visto en otros países. Sí, yo empezaba a dar esas declaraciones, después recibía llamadas raras, ¿no? Entonces, definitivamente, pues mis hijos me decían, mamá, cállate la boca, no te metas en eso. Es peligroso, claro. Tú eres una alcaldesa de un distrito, nada más, tú no eres la gobernadora ni la presidenta, para que te metas en esas locuras. Así que, pero es una realidad que no se puede esconder. Muy bien que no la escondas, que la afrontes, ¿no? Siempre con cuidado, pero... Entonces, Pati, tu vinculación con el Callao es tan extrema que no tienes miedo a hablar de estos problemas tan graves. ¿Se espera una eventual candidatura tuya solo cuando esté en el plano ejecutivo? Dices, yo creo que el Congreso ni siquiera por hacer un sacrificio por el Callao, por el país, te tienta todavía por este momento. Cuando esté más viejita voy a ir al Congreso, cuando ya esté cansada. Porque y no te digo, entre esta coyuntura gubernamental, ya, bacán. Entonces, sí, también llegas con más experiencia también, ¿no? Vale hacer un contrapunto entre las facultades ejecutivas y legislativas. Te digo, daría porque me quedaría dormida y después me grabarían roncando ahí.
Así que para esas cosas, mejor me alejo del Congreso. Claro, como Sí me han Bachelet. invitado, ¿ah? Pero mejor voy a seguir caminando en las calles. Te digo, Pati, y ahora, mira tú en tu experiencia, y dado que te gusta tanto la cuestión ejecutiva, indudablemente que la gestión presidencial en el curso de esta pandemia no ha sido la más idónea y se ha ido pasando de ministro a ministro, de un gabinete a otro. Al final han pasado del gabinete Cateriano al gabinete Marto, se han variado solamente 4 cabezas de sector que no eran tampoco tan relevantes. ¿Qué opinión tienes, a ver, digamos, en esta maraña de fenómenos ejecutivos, administrativos recientes? Coméntanos Sí, tu punto de mira, vista, por favor. por lo que puedo ver, es un gobierno sin ninguna estrategia, ¿no? No hay una estrategia para resolución de crisis. Si bien es cierto que es una pandemia nueva para todo el mundo, pero en otros países han logrado, pues, tener más orden que aquí. Sí, reconozco que nuestro gran problema es sobre todo por la informalidad, que la gente no hace caso, ¿no? Pero en general creo que se ha podido pensar con más madurez, con más aplomo. Si ya sabemos que el problema es la salud, pues todo nuestro dinero ha tenido que ir directamente para eso. Y creo que han debido y todavía están a tiempo de, si no construir hospitales, porque no somos China que los pueden hacer en 20 días, por lo menos buscar lugares donde se puedan, pues, instalar hospitales, simplemente con la implementación. ¿Cuál es el peor problema que tenemos ahorita? Que la gente se está muriendo. La gente todos los días se muere, más allá de las estadísticas, más allá de si es verdad o están ocultando muertes. Yo por lo menos todo el día puedo ir contando en mi Facebook que hay un muerto acá, otro muerto allá, otro muerto acá, y un montón del Callao, que yo siempre estoy atenta allí. Entonces, no es verdad eso que dicen grupos de gente, que no, que lo del coronavirus es mentira. No, aquí estamos en una crisis terrible. Entonces, si la crisis es que se nos está muriendo la gente, pues pongamos más hospitales, no necesariamente los construyamos, también se pueden alquilar ya locales. En este caso, mira, ahora que estoy en el rubro hotelero, se podría alquilar hasta un hotel y un hotel volverlo hospital. ¿Por qué no? Si los hospitales de campaña solo tienen abastecimiento para 100 camas, un hotel puede tener 200, 300 habitaciones. Siempre que hay una motivación se puede hacer, pues, ¿no? Hay creatividad, pero no la hay por parte del gobierno. Aquí les damos las ideas, pues, si les Mira tú falta. todo lo que se puede hacer, ¿no? Claro, incluso también se Muy bien. podrían repotenciar las postas médicas. En el Callao tenemos más de 50 postas médicas y si allí llevamos más especialistas y hacemos toda una zona para el COVID, porque la infraestructura es excelente, ¿eh? O sea, simplemente ordenándonos con lo que tenemos, podemos surgir. Y acerca de la reactivación económica, ¿qué percepción tienes de lo que ha sucedido en las últimas semanas? Con Bueno, Reactiva Perú, ahora último que otra vez ha dispuesto de bonos de presidente. mira, ¿Cómo ves el tema, Pati? Sí, lo de Reactiva Perú en realidad es una buena idea para ayudar, pero se le ha dado pues el bono Reactiva Perú a gente que ni siquiera lo necesitaba, a gente y además el uso del bono no se está fiscalizando, entonces la gente agarra y se lo tira en comer, en pedir su delivery, en, ay no, mejor voy a guardar por si acaso, que me den hasta el segundo Reactiva, piden primero y piden segundo Reactiva, la empresa sigue produciendo normal y nunca meten ese dinero allí, entonces al final no hay un control estricto. Yo creo que se ha debido estar más detrás de todo esto. Y otra cosa que también he detectado, Reactiva Perú se las han estado dando a los que son amigos de los sectoristas de los bancos, por ejemplo. O sea, es más, si tienes buena llegada y eres pata de tu sectorista, ¿no? Con tu empresa, En te efecto, dan el sí. Reactiva Perú rápido. Pero el que no tiene patas sectoristas, se fregó. Entonces es bastante injusto el tema, ¿no? Por el desorden. Y al final también se lo han derivado un montón de empresas que no necesitaban, como tú dices, y no han hecho una buena distribución del bono. Está muy bien. Entonces estamos de acuerdo, Pati, con esta visión crítica de la realidad. Sí, estamos de Ahora, acuerdo, claro que sí. te digo, ¿qué expectativas se puede tener, digamos, el país ahora que tiene
Rusia ya ha expuesto al mundo, ¿no?, que tiene la vacuna contra el coronavirus. Y un montón de gente están tratando de tergiversar por el hecho de que Rusia, sea porque ha tenido un pasado, digamos, socialista, o porque Putin es de alguna manera un personaje autoritario, que ha transgredido los parámetros, digamos, establecidos de lo que es la democracia, ¿no?, por la continuidad que tiene en el gobierno, le resta mérito. Eso me parece una gran mezquindad, sobre todo porque afectaría a cualquier cantidad de gente que necesite la vacuna. Por su- ¿Tú qué percepción tienes al respecto, por favor? Mira, yo soy una persona totalmente práctica. Eh, Dinos, Pati, Más escuchamos. allá de Putin, de que ahora Trump haya salido a decir que no politicemos el tema. Sorry, pues Trump le ganó el otro, ya está, el otro dio la noticia primero. Más allá de todo eso, de los diferentes tipos de pensamiento político, yo creo que hay que agarrar la vacuna de cualquier sitio que venga. ¿Por qué? Porque necesitamos concentrarnos en salvar vidas, ¿no? En vez de estar peleando y hablando Claro, politiquería y esto y el otro. No, chapa la vacuna si quieren que te la donen y si no hacemos el esfuerzo por pagarla, pero mientras más vacunas vengan aquí y más rápido, nos vamos a salvar más. efectivamente. Mientras no hay vacuna, no se puede acabar de reactivar nada plenamente. Muy bien, Pati. Entonces, esta practicidad que tú nos has expuesto esta noche es francamente grata, pero te comento, ¿qué ha sucedido con la Woman? Porque la última vez cuando nos hemos conocido estabas precisamente iniciando ese proyecto de la Woman ahí en el Hotel Bolívar. ¿Tienes una expectativa de reiniciar? ¿Cómo es? Cuéntame algo de ese proyecto tan interesante, Pati. Sí, bueno, yo creé un personaje que se llamaba la Woman del Callao, porque al final de mi etapa como alcaldesa decidí renunciar y presentarme al gobierno regional del Callao. En ese momento me invitó un partido que, bueno, al final, por tantas luchas internas, ellos mismos me pusieron trabas y no pude llegar a postular. Pero ¿por qué creé la Woman del Callao? Porque si bien es cierto, en el Callao hay muchas mujeres empoderadas, pero no tanto a nivel político, ¿no? Más a nivel social. Entonces, me agarré pues esa chapa a propósito de la canción y todo, y tipo una superheroína, Claro, de mujer Juan Luis que va a Guerra. rescatar al Callao, ¿no? De todo eso. Y yo soy en verdad como cualquier chalaca, soy una mujer extrovertida, sin miedo, que hablan las cosas directamente, voy al grano, ¿no? El proyecto puede continuar, pero todo depende. Yo en este momento, sinceramente te digo, estoy como deshojando margaritas. Un día digo, me vuelvo a presentar, otro día digo, no. ¿Por qué? Porque con todo lo que se habla del Callao y además hay otra cosa que de repente los que no son del Callao no conocen, pero las actuales autoridades del Callao, lo lamento por ellos, pero son un desastre total. O sea, el gobernador Kiko Mandriotti tiene más de 70 años, es la primera vez que ejerce un cargo político, ¿no? Hay muchas fallas, no se ve una real gestión. Hizo estos centros de emergencia para la gente con COVID, los inauguran en la mañana, invitan al ministro y en la tarde ya no funciona. O sea, es flor ni siquiera de un día, flor de 2 horas, nada más para inauguración. Luego, el Hospital Carrión, que fui la semana pasada, ¿puedes creer que entraron a un hospital el día de hoy y no tienen ningún protocolo de seguridad, no hay la lejía en el piso, nadie te tira alcohol cuando entras, no te miden la temperatura con termómetro, no hay nada. Y es el hospital más importante del Callao. Eso con respecto a No te puedo creer, qué desgracia. una Qué terrible desgracia, lo que nos cuentas. una desgracia, de verdad. Y con respecto a la municipalidad provincial, que el alcalde es Pedro López, pues mucho peor. Imagínate que en la empresa que pertenece a la municipalidad, que es la empresa de limpieza, Slim Callao, han hecho dos fiestas han hecho, han celebrado cumpleaños, cantando, tomando trago, en plena pandemia. Y otra cosa, Pero cerraron si el no me equivoco, mercado. creo que Slim ya lo han desactivado hace unas semanas, ¿no? No, no lo han Eso tiene que haber sido desactivado. hace más de 2 semanas. No lo han Ah, mira tú, había desactivado. visto una No, van noticia a sobre eso. pensarlo, dice, Ya, van ok. a pensarlo Y si han lo hecho dejan. fiesta, dice dos.
han hecho una fiesta en junio y Bueno, otra y que está fiesta en... también complicado el SLIN también por el tema de los trabajadores fantasmas, etcétera, que tuvo un impacto bien negativo hace unos meses. Mira, Bien. yo Oye, te... pero el Callao está complicado pues por casi todo el tiempo, ¿no? Porque tampoco digamos que en los tiempos de Curi o etcétera estaba muy bien, ¿no? Por lo menos tiene 30 años. Mira, casualmente te puedo decir que creo que el último, digamos, político, alcalde que estuvo en el Callao, que inclusive la misma gente lo puede reconocer con agrado, con buen ánimo, sería Curbol. Estamos hablando casi 30 años, ¿eh? A nivel de Sí, Callao, ¿no? O sea, digo, es tremendo, es tremendo. Y siendo uno de los puertos que podría ser de lo más importante de Latinoamérica por su ubicación, ¿no? Geopolítica, que es una entrada directa al Asia. Ojalá que estas cosas puedan remediarse, no solo por el bienestar del Callao, sino de todo Lima y de todo el país, porque inclusive el Callao tiene para contactarse y conectarse con todo lo que es Lima región, que también es otra zona plenamente olvidada, que no tiene una adecuada gestión. Y bueno, el problema de gestión y de gobierno se hace perenne casi en todos los estratos del país, ¿no? Pati, vamos a pasar al segundo bloque. Te dejo 2 minutos para que nos des tus palabras finales. Ha sido un gusto poder conversar contigo y espero que sigamos conversando, por supuesto. Adelante, Pati. gracias. Aquí ya terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Percy, No, por esa tus entrevista. palabras 2 minutos, si quieras. Coméntanos. Ah, ok. Bueno, a todos los vecinos que me Sí, escriben y adelante. me dicen siempre, Pati, postula, Pati, te queremos, Pati, te necesitamos. Por supuesto que hay otros vecinos que me dicen, no vuelvas a postular. Siempre un político tiene de los dos lados, ¿no? Yo quiero decirles que voy a Así es. analizarlo, estoy pensando, sé que muchos podrán decir, es la mentirosa que mira, que se muere por volver. Claro, me gusta la política, me sentí muy, muy feliz ejerciendo mi cargo político, pero también hay otras cosas en las que pensar y tampoco quiero ir a destruir mi vida por tener un cargo político, ¿no? Ahora me estoy dedicando al rubro hotelero, como ustedes saben, estoy en el Gran Hotel Bolívar, donde recibimos a todas las personas. Algunos vecinos del Callao me dicen, no, pero ahí va solo pituquería. No, ahí no va pituquería, más bien al contrario, ahí recibimos gente de todos los distritos, de San Juan del Lurigancho, de San Juan de Miraflores, del Callao, de mi Perú, de San Martín de Porres, y todos se van felices después de tomar un pisco sour catedral. Hemos tenido, Percy, en alguna oportunidad allí tomándolo, espero que lo hayas degustado, que te haya gustado el pisco sour, y bueno, decirles a todos que las puertas del Hotel Por Bolívar ya supuesto, están claro. abiertas de lunes a sábado, ahora que hay cuarentena el domingo, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los esperamos y ahí se pueden encontrar con la Woman del Callao. Gracias. Perfecto, Pati. Entonces quedamos. Nos vemos. Gracias, Otra Percy. oportunidad. Jorge Ceballos, pasamos al segundo bloque. Gracias a ti, Pati.
Al aire. Buenas noches. En este bloque final del episodio de hoy de Libertad Bajo Palabra, vamos a conversar con el benemérito Víctor Corán, fino poeta y crítico que ya ha participado en el programa y lo recibimos con mucho gusto, como siempre. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo contento de conversar contigo y con tu audiencia. Casualmente, como conversamos la última vez, tenías tú un proyecto de hacer un listado de crítica literaria a través de videocolumnas y se dio la oportunidad de que podamos conversar hoy, así que ahora último. ¿Qué se te ha hecho interesante en esta última temporada de la pandemia? ¿Has descubierto algunos autores o has hecho alguna relectura de algún tema que te haya, digamos, conmovido, interesado? Coméntanos. Como Bueno, quien se distrae uno de toda esta tragedia que ronda el país y el mundo. Sí, he estado releyendo algunas cosas, intereses personales, pero de cosas que se hayan publicado últimamente que pueden interesarle a la gente. Realmente ha habido muy poco porque, como sabes, lo de la pandemia, que ya tiene más de 3 meses, ha resentido completamente el mundo editorial, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces ha habido muchos proyectos de publicación que se han quedado relegados y tal vez no se vuelvan a tomar porque hay muchas editoriales que también se han resentido, ¿no? Han paralizado sus actividades. Acá en el Perú muchas independientes se han visto afectadas por eso. Pero te puedo hablar de algunas cosas que he leído, que he podido aprovisionarme de libros, ¿no? Por ejemplo, tengo a la mano ahorita, es lo que tengo a la mano, este libro me lo compré en la librería Comunitas. Es un libro que salió a fines del 2019 y es la colección de poesía más completa que hay hasta ahora de Vladimir Holland, que es un poeta de Europa del Este, nacido en Praga y que es un maestro de algo que me interesa mucho en este momento, que es el poema breve, ¿no? Son poemas breves, son como anécdotas y después reflexión sobre lo mismo, etc. Es un buen libro que, bueno, pude conseguir gracias a esta librería. ¿De qué trata más que la vida cotidiana o es No, es más bien, es un poquito más visceral y existencial, ¿no? Sobre el devenir del ser humano, la existencia, los desencuentros que encuentra el hombre contemporáneo en la existencia cotidiana, la incertidumbre sobre todo, ¿no? La incertidumbre es una clave en la poesía de Vladimir Holland, ¿no? Cómo es que uno llega a cierta edad en la vida y uno se da cuenta, mira atrás y se da cuenta que ha tenido sueños, ha tenido proyectos, el país también ha tenido sueños y proyectos y nada de eso ha terminado por consolidarse, ¿no? Eso es muy duro. ¿Lo puedes vincular con algún autor de nuestra tradición? ¿Tiene alguna algún vínculo con algún poeta de nuestra tradición? Sí, yo creo que a nivel de su cosmovisión, de su visión de la vida, tendría que estar emparentado, aunque no en el lenguaje, pero sí en el concepto, a Emilio Adolfo Westphalen. También, pero en la segunda parte de Emilio Adolfo Westphalen, no de abolición de la muerte y las ínsulas extrañas, sino los poemas cortos. De la espada clavada en la lengua. Exacto. Bien. Esos poemas cortos son muy, muy cáusticos en el caso y en el caso de Westphalen, y en este caso son un poco más reflexivos, pero igual también tienen una visión muy, muy dura de la existencia humana, ¿no? Sí, me acuerdo de ese libro de Westphalen que son breves y lacerantes, ¿no? Sí, los poemas breves son... algunos. Muy bien, se puso más duro Westphalen que se puso. Sí. Muy, muy interesante lo de... Qué bien que me haya mencionado Westphalen, ¿eh? Qué tremendo poeta. Sí.
Bueno, Oye, y y de bueno, Wefal en esta parte para no incidir, digamos, en este cliché de la decadencia de la poesía peruana de las últimas décadas, bueno, de la literatura en general, ¿no? Porque yo estaba leyendo la violencia del tiempo, ¿no? De Miguel Gutiérrez. Digo, ¿quién que se anima a sacarse una novela de 1000 páginas, ¿no? Ahora, ¿no? Con esta proliferación de novelas testimoniales, egotistas, bueno, hasta ombliguistas. Están como en un, es como decía, es la cuestión esta del cliché de estar en un callejón sin salida, pero se está complicando tanto la vida a nivel mundial que seguramente tendrá que darse algún despertar, ¿no? Sería el estímulo que falta para que pueda detonar alguna nueva ola de creatividad importante, porque hasta bueno, ahora me pareciera que fuera un estancamiento. ¿Tú cómo lo antes ves? de la pandemia ya el mundo editorial, digamos, el mundo de las grandes editoras, tenía pues parámetros, es decir, se le aceptaba una novela muy voluminosa, digamos de 400 páginas para arriba, a gente que tenía pues nombre, prestigio y podía vender una inversión material de ese calibre, ¿no? Pero los que recién empiezan, los que no tienen mucho nombre, los que todavía están de los 40 para abajo, pues se le acepta solamente novelitas cortas, ¿no? Todo eso está completamente calculado, ¿no? Está, obedece reglas de edición, de gasto, de inversión, etcétera, ¿no? Salvo que sea Es Stonewall, así como ¿no? se mueve el Si mundo fuera Tom editorial. Wolfe, tampoco no hay una editorial como Scribners, ¿no? New Maxwell Así es. Perkins. Digamos que Lo que ese pasa habrá es que sido quizás un periodo más romántico del negocio editorial, que igual nunca dejó de ser un negocio, pero había todavía esta apertura al riesgo. Ahora, lo que tú me comentas, digamos, me define todavía más claramente de que prácticamente no se corren riesgos en la literatura, no solo a nivel de propuestas, sino a nivel del mercado editorial. El mercado editorial quiere un producto que sea, digamos, fácilmente consumible por la gente y gente que no necesariamente tiene instrucción para esto, ¿no? Porque como digo, ahora que yo estoy revisando esto de la violencia del tiempo, bueno, no es una lectura para todo el mundo. Debería serlo en un escenario ideal, ¿no? Como lo que decía Pound, que quería que los niños de primaria lean sus cantos, pero esa es una labor prácticamente imposible en el mundo contemporáneo, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Víctor? bueno, es claro que la violencia del tiempo, en el caso específico de esta gran novela de Miguel Gutiérrez, tuvo 3 ediciones anteriores y las 3 son editoriales peruanas, no transnacionales, y luego se perdió durante una década, creo, la lectura de esta importante novela, ¿no? ¿Y cuándo la publica en una editorial transnacional? Cuando era más vendible, cuando iba a ser más vendible. ¿Cuándo? Cuando se murió Miguel Gutiérrez, ¿no? Cuando se Sí, despertó todo correcto. eso, todo ese interés en su obra, entonces ahí, bueno, pueden hacer la inversión de sacar tremendo bodoque para ellos, ¿no? Y ya si lo leen o no lo leen, a ellos no les interesa mucho, ¿no? Lo ponen a un buen precio y aunque sea el profesor de literatura, aunque sea por cumplir, va a decir, bueno, tienen que leer a Miguel Gutiérrez, aunque no pasen de 2 o 3 capítulos. Eso es así, bueno, no se puede pedir gran cosa. Bueno, una cosa que sí me molesta es que se creen, ¿no? Se creen novelas y libros de la nada solamente para venderlos. Eso sí me parece un paso más hacia lo decadente, ¿no? Hacia lo criticable. Como el caso del librito que han publicado de Ya, Reynoso, correcto. Capricho Azul, Capricho en Azul, me parece, que simplemente han juntado 20 papeles de lo más diverso y han hecho un prólogo hecho por un crítico connotado del comercio, ¿no? Que ya sabemos quién es, tratando de venderlo como si fuera un libro, ¿no? Cuando es una reunión torpe de No es papeles de orgánico. símil, que obviamente el autor de estar vivo no hubiera autorizado de ninguna manera, ¿no? Haciendo digamos, viendo hacia atrás y Era viendo muy todo lo que él escrupuloso Reynoso, editó y el seguramente. cuidado que tuvo con lo que editó, él no hubiera autorizado este tipo de publicación.
Pero bueno, la fuerza de la editora es mucha. Qué bien lo que me Y comenta, y también como editor ni hablar. ¿Tú tienes algún escrito sobre este tema de Capricho en Azul? Yo la verdad no lo he leído, lo vi por ahí en algún momento, no lo quise comprar, porque yo lo no te, tengo te ahí, parece que no es un libro orgánico. sí, yo lo tengo ahí, lo leí en 40 minutos o 50 minutos y me di cuenta perfectamente. Además es un libro de 85 páginas, de las cuales 28 es solamente un prólogo, imagínate. No, O sea, es claro. increíble, es increíble. Eso está hecho para incautos, la verdad. Y si yo lo tengo es porque acá me di el trabajo de darle una oportunidad porque era Reynoso y Sí, comprarlo, ¿no? claro. Y me di con la verdad que ya sabía, ¿no? Sí, lamentablemente estamos así, ¿no? Ya En lo fin. intuías. Bueno, entonces habrá que esperar que lo pongan en PDF por ahí para revisarlo, pero no, No, te lo puedo entonces no vale prestar, ¿eh? la pena de hacer Si quieres ninguna inversión si ahí. quieres te lo mando Muy bien, te lo mando. ese es un buen detalle que tiene un crítico. Un crítico tiene que orientar también a la gente, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces sigamos con el orden de tus lecturas. A ver, Víctor, hagamos una cosa así intimista por esta noche. ¿Qué otra cosa se te ocurre recomendarle a la gente Bueno, de lo último que has revisado? con respecto a los libros que se han lanzado sobre el asunto de la pandemia, no he visto, he revisado varios de ellos y no he visto una propuesta que se haya distanciado del objeto, o sea, del hecho mismo de la pandemia, que no terminamos en realidad de conocerlo todavía, como para dar pues para Ujú, ponerse por sí. encima de ese objeto y dar una visión más de conjunto, ¿no? De hacia dónde vamos con todo esto, en fin, ¿no? Y creo que ahí también hay un poco de deshonestidad de parte de algunos autores como Slavoj Žižek o Žižek, creo que le llaman, ¿no? El Sí, filósofo sí. esloveno, ¿no? Que lanzó inmediatamente un lanzamiento mundial, ¿no? Un libro donde decía que la pandemia iba a instalar de nuevo el régimen comunista en el mundo, una cosa así. Eh, una aventura, ¿no? Terrible del pensamiento, por llamarlo de alguna forma benévola, y que bueno, la verdad es que no sabemos y nadie lo sabe cómo es que va a terminar de cambiar la vida tal como la conocíamos, que no era tampoco ningún paraíso como lo sabemos todos, ¿no? No era un jardín de rosas, Entonces, claro. no recomendaría yo, en mi humilde opinión, no recomendaría yo aventurarse todavía con estos productos que se están vendiendo. Hay un librito sobre donde, bueno, han llamado a tales y cuales y han dicho, hagan un cuento sobre la pandemia y lo publicamos todos. O sea, están aprovechando el tema, pero no hay nada serio, pues no. Los grandes libros sobre la peste del inicio del siglo XX en España, ocurrieron Desde muchísimo, se dieron joven, muchísimo ¿no? después, ¿no? Cuando la gente tenía perspectiva para pensar el hecho, ¿no? El evento. Sí, ahora pues la urgencia Claro. editorial hace que sucedan estas cosas. Y que causan solamente bochorno porque por la inmediatez, como tú dices, no hay el distanciamiento adecuado para tener una visión más cabal o profunda, ¿no? No se ha Y terminado ni siquiera de cerrar el círculo este de la pandemia. Recién ahora Rusia dice que hay vacuna, entonces hay que ver. Sin embargo, yo creo que el duelo que se ha generado respecto a la pandemia tampoco no lo acabamos de procesar, ya no solo los escritores, los artistas, claro, sino los ciudadanos en sí, ¿no? Porque muere tal cantidad de gente que es imposible hacerse cargo de todo lo que representan, ¿no? O sea, en cifras reales se ha pasado ya las 50.000 muertes en el país. A claro. nivel poblacional, el Perú es el más damnificado del mundo. Hay países que tienen menos muertos e infectados, pero sus poblaciones no tienen una proporción con la nuestra. Si hacemos en una cuestión proporcional, el Perú rebasa plenamente a todos los países del mundo. Eso no lo tienen claro casi nadie en el país. Mucho menos se van a hacer cargo quienes ejercen
algún cargo representativo porque no tienen pues ninguna condición para enfrentar tan gran tragedia, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión más política y no quisiera ahondar en ello, salvo que a ti te interese vincular la literatura con la política, Víctor. No, dado que soy un Porque estábamos ciudadano, hablando de o Miguel eso creo, Gutiérrez y tú sabes la vinculación política que él tenía, ¿no? sí, sí, pero te decía, dado que soy un ciudadano, o eso creo, este, tengo Bueno, derecho a tener mi esa es la opinión sobre lo que presunción. está pasando y por qué no. Y me parece interesante lo que dices porque Por supuesto. cuando empezó esto al mes, yo hice un cálculo y dije, bueno, de las 10 personas más cercanas a mí, ¿no? Incluido familiares y, y amigos, al mes había 2 infectados. Y hoy día te puedo decir que de las 10 mismas personas, las mismas que yo había calculado, a más de 100 días de iniciar la pandemia, se van para 7 los infectados y en mi caso, felizmente, ningún muerto, pero en caso de otras personas, ¿cómo será? Estamos hablando de un hombre de clase media, que vive en un barrio de clase media en Lima, en Surco, ni alto ni bajo, y mira cómo estamos. Y no tomando en cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente de Sí, clase media terrible. que por vergüenza social no dice que ha pasado por la pandemia o que ha sido afectado por la pandemia, ¿no? Disfrazan su COVID de otra cosa, ¿no? Para no quedar mal, porque piensan que dentro de su locura social, piensan que enfermarse de COVID es un poco, no sé, pues, de pobres, pacharaco, qué sé yo, ¿no? Y Algo la cosa está así, está degradatorio, ¿no? Qué terriblemente. terrible. Sí, es terrible el asunto porque yo digo, si acá en un distrito de clase media estamos así, bueno, en otros distritos más afectados, ¿cómo será? De pronto todos están contagiados ya, aún sin saberlo. Y es Es probable que en algunas particular, zonas ya se haya dado este tipo, ¿no? Lo bueno sería sí, que se geste la inmunidad del rebaño, pero igual, hasta que se llegue a gestar esta inmunidad, se han gastado cualquier cantidad de vidas, ¿no? Sí, pero ojo que es tremendo lo que comentamos. ojo que los datos cambian de cariz, ¿no? O sea, estaba hace 3 días escuchando que ahora los más afectados son los jóvenes y los niños, antes no pasaba. O sea, este virus es muy movible, muy cambiante, tiene un eje móvil que no se deja así. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar este asunto porque no veo que el Ejecutivo y con la ayuda de un legislativo más bien torpe o entorpecedor, no veo que tengan una visión de cómo enfrentar realmente a este fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno muy agresivo, muy Así móvil, es. con muchas capacidades de respuesta. Es impresionante la capacidad que tendría que tener el, el gobernante y la clase dirigente de un país para poder dominar esto, ¿no? Ahora, si hablan solamente de muertos y de contagios, la gente dice, bueno, estamos igual que México, pero México tiene 200 y tantos millones de habitantes, nosotros tenemos 32 y tenemos igual medio millón de infectados según cifras oficiales. O sea, nuestra situación es realmente Es alarmante. efecto, justamente lo que estaba No comentando hace tenemos, rato. y la gente no tiene, la verdad, la conciencia de ello. Y la verdad no le queda otra que salir Lamentablemente a no hay buscarse. quienes desorienten, pues, ¿no? Por eso, No le digamos, en queda espacios otra como además que este salir a tratamos de buscarse. crear algo de conciencia, pero ojalá que se pueda llegar a más gente para que puedan Sí, tenerla un sí, poco más clara, ¿no? Pero es una lucha diaria y no están dadas las circunstancias, creo yo, para que esta gente se pueda ilustrar. Pienso más bien que todo el medio obra en contra de esta ilustración de la gente claro que y le sí, gusta, pues porque tiende a mantenerlos embrutecidos o, digamos, manteniéndolos en el error, ¿no? Muy bien, muy la lúcido lo que nos información, comentas, Víctor.
Por favor, la dinos gestión de la tus información palabras finales. que ha... Te dejo 2 minutos. Adelante. Ah, ya, perfecto. Ha pasado rápido el tiempo. Sí, Muchas adelante, gracias por la Víctor, no tengo invitación, mucho. Percy. Y espero pues colaborar contigo en cuanto se pueda para ya con libros en la mano, libros publicados, poder, Por supuesto que sí. poder comentarlos, ¿no? Y recomendar. Muchas gracias por la invitación, Percy. Un gran abrazo. Por supuesto que sí. Vamos a hacer lo posible. Un abrazo para ti, Víctor. Gracias. Mucho gusto, como siempre. Entonces, nos despedimos hasta el lunes. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches.